Los derechos de las niñas y niños son esenciales para que tengan un crecimiento pleno, integral, con oportunidades de desarrollarse física, mental, emocional y socialmente en condiciones de igualdad. Contar con una educación de calidad, atención médica, alimentación adecuada, identidad y condiciones de vida dignas son algunos de esos derechos. También como parte de sus derechos, los infantes y jóvenes deben de ser protegidos contra cualquier forma de violencia, discriminación o explotación. Respetar y garantizar la aplicación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ayudará a que crezcan en un espacio sano, que les permita conseguir no solo su bienestar, sino también contribuir al desarrollo sostenible y equitativo del país. Como escribió la poeta Gabriela Mistral, muchas de las cosas que necesitamos pueden esperar. Los niños no pueden. Ahora es el momento. Sus huesos están en formación, su sangre también lo está, y sus sentidos se están desarrollando. A él, nosotros no podemos contestarle mañana. Su nombre es hoy. En el marco de la conmemoración del Día de los Niños y las Niñas que se celebra en México, hablaremos en Diálogos en Confianza sobre la importancia de que se respeten los derechos de los menores de edad y los retos que todavía se tienen para seguir avanzando en este camino. Pues sí, es muy importante conocer los derechos de las niñas y niños para su desarrollo emocional, físico y mental correcto. Este es el tema del día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Yo soy Leticia Carvajal. Qué gusto que nos acompañe hoy martes de familia. Quiero saludar también con muchísimo gusto. En este momento usted está viendo a Lía Vadillo en la interpretación en lengua de señas mexicana, que estará alternando junto con Jimena Raya. Y también quiero saludar con mucho gusto a mi compañera y amiga Susana Celis, que ya está muy pendiente de sus opiniones y de sus comentarios. ¿Cómo estás, Azu? Muy buenos días. Hola Leti, así es, ya estamos aquí en Diálogos en Confianza en su martes de familia para hablar de los derechos de las niñas y los niños. Así es que háganos llegar sus comentarios, sus preguntas o testimonios si nos quiere compartir algo a través del centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00. También en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, estamos transmitiendo totalmente en vivo, así como en el 11.1 de su pantalla. Y en la página web del Canal 11, en el apartado En Vivo, Leti. Estamos listos. Así es. Oye, y bueno, más adelante les voy a decir que yo ya bajé mi aplicación de 11 más, pero antes de eso, quiero presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Y voy a comenzar con Andrea Márquez Guzmán. Ella es encargada de la Agenda de Niñas, Niños y Juventudes de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Andrea? Gracias por estar aquí. No, al contrario, muchísimas gracias. Siempre es un placer compartir con todas y todos ustedes. El placer también es nuestro. Muchas gracias. También le agradezco muchísimo a Tania Jiménez Romano. Ella es directora del Programa Nacional de Protección de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tania? Muchas gracias, buenos días. Qué importante conocer los derechos de las niñas y los niños, ¿no es así? Así es, importantísimo, es un tema relevante y de verdad que agradecemos muchísimo la oportunidad de poder abrir este espacio para compartir con la audiencia lo que son los derechos de las niñas y la adolescencia. Efectivamente, de todo esto vamos a estar hablando el día de hoy. Y también quiero saludar a Gabriela Ruiz Serrano. Ella es doctora en Trabajo Social y terapeuta familiar, profesora investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, autora de libros Maltrato Infantil de la Violencia Doméstica a la Violencia Estructural y Maltrato Infantil del Diagnóstico a la Intervención. Gaby, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días a todas, muchas gracias. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo les quería contar que de verdad yo ya tengo mi aplicación de 11 más. Está increíble y los invitamos a que lo vean porque usted puede ver, mire, más de 250 programas exclusivos sobre cultura, comedia, entretenimiento. Mire, aquí está Chamuco TV, Operación Mamut, El Diván de Valentina. Vean, lo pueden ver, ahí lo tiene. Soy tu fan. Oiga, no se puede, de verdad hay programas
exclusivos de El 11. Y aquí vemos a la señora conversando con Cristina Pacheco. Tenemos nuestros contenidos digitales, échale piquete, acción artística, entre redes. Y mire, usted lo está viendo en este momento. Aquí hay un apartado, ahí está, que dice en vivo. Usted le da clic y va a haber diálogos en confianza en vivo. Así que bajen su aplicación en la tienda, bueno, en este apartado de aplicaciones que tienen todos los teléfonos. Ahí, 11 más, porque recuerden que el 11 va contigo a todas partes. Así que los invitamos a que ya obtengan esta aplicación. No la van a soltar, ¿eh? Hay increíble contenido. Bueno, ahora sí vámonos de lleno a nuestro tema del día de hoy. A ver, ¿qué son los derechos de los niños y las niñas? Comienzo contigo. Claro que sí. Mira, es un marco normativo, jurídico, ¿no? En donde hay como la obligación de garantizarlos en un afán de que niñas y adolescentes, ¿no? Y personas puedan ejercer de manera plena lo que como personas tienen derecho, ¿no? Entonces, que ya nos decía en la primera cápsula, derecho a la educación, a la alimentación, para tener una protección especial sobre todo. Pero también hay otros derechos que tienen que ver con la participación, con las opiniones en relación a que sean tomadas en cuenta en la toma de decisiones y que desafortunadamente a veces ese tipo de derechos no son tan considerados o no se ven tan prioritarios cuando hablamos de niñas y niños, sobre todo de las niñas y niñas más pequeñas, ¿no? Y también de adolescentes. Entonces, es todo este marco normativo que nos permite desarrollarnos y vivir en armonía, desde una lógica de respeto mutuo entre todas y todos quienes convivimos en una sociedad democrática. Y lo comento porque hace ratito estaba platicando con mi hija, hablando de niñas y niños, y me decía, ¿cómo explico lo que es una sociedad democrática, mami? ¿Qué son los derechos humanos? Y yo, ok, vamos viendo cómo lo vamos explicando. Claro. Es cierto, es la convivencia en armonía y la creación de acuerdos mínimos de relaciones para estar todas y todas viviendo de mejor manera. Hay obligados, ¿no? Evidentemente, en este caso el Estado, ¿no? Que tendrán que hacer todo lo posible o en la medida del máximo de los recursos disponibles, ¿no? Para garantizar que eso suceda en las mejores condiciones para todas y todos. Claro. ¿Algo que quieras agregar? Sí, yo quisiera hacer también una reflexión, sumar una reflexión a lo que dice Andrea. Creo que es muy importante también comentar e identificar, que todas y todos identifiquemos que cuando hablamos de derechos humanos de niñez y adolescencia nos estamos enfrentando todavía a un concepto relativamente nuevo, ¿no? El concepto del niño, como lo conocemos actualmente, no tiene mucho tiempo. Anteriormente la niñez estaba sujeta a la familia, ¿no? Y en ese sentido se pensaba que niñas, niños y adolescentes no tenían derechos, solo aquellos que se le podían conceder a través de las personas adultas que forman parte de las familias. Y esto es algo que se ha ido trabajando a lo largo de los años a nivel, en el orden mundial y también en México. Los derechos de la niñez y la adolescencia son aquellas normas que que reconocen y que protegen la dignidad de las personas, ¿no? Y en ese sentido hay que hacer mucho énfasis en que niñez y adolescencia son personas también y como tales tienen derecho a acceder a estas normas y a que el Estado les garantice todas aquellas condiciones que requieren para poder desarrollarse plenamente. Así es, el cumplimiento de estas. Gaby, ¿quieres agregar algo? Sí, muchas gracias. Pues a mí me gusta mucho reflexionar primero sobre el reconocimiento de que es algo relativamente nuevo. La Convención de los Derechos del Niño es de 1989. Digamos que tenemos un marco jurídico. Yo cuando platico con mis estudiantes sobre estos temas, les digo, cuando yo nací, no diré cuando nací, hace muy poco, no existían los derechos de los niños. Es un concepto, como bien decías, relativamente nuevo. Luego me gusta desplazarme un poco, pensar en esta provocación de cuándo se empieza a hablar del niño o la niña como un sujeto antes de protección, ahora de derecho. Y creo que hay un tema y hay dos teóricos para quienes les interese un poco rastrear. Philip Aries y de Maus son dos historiadores muy importantes que han trabajado el concepto del niño, de lo que significa ser niño o niña, o lo que significa la infancia desde una perspectiva occidentalizada.
Luego, si nos venimos ya a pensar más desde un concepto de nuestra cultura, mucho más de un pensamiento prehispánico, mesoamericano, nos encontramos con una sociedad que le daba un lugar especial a las niñas y los niños. Por supuesto, la conquista vino, hizo un quiebre importante, pero entre los aztecas y los mayas, las niñas y los niños eran seres que podían conectar con las deidades. Y ese rol que tenían en la sociedad era de suma valía y de suma importancia. Luego hoy, que estamos reflexionando sobre lo que significan los derechos de las niñas y los niños, habría que, me parece, hacer un planteamiento del reconocimiento, sí, de sujetos de derecho, luego también actores sociales, políticos y productores de cultura. Sé que esto que estoy diciendo ahora puede resultar bastante desafiante si seguimos en esta perspectiva adultocéntrica de creer que el adulto, como tiene una acumulación de saber, está por encima, o una acumulación de conocimiento, está por encima de las niñas y los niños. Que es muy Leti, común a escuchar propósito de esto, ¿qué les parece si para poner sobre la mesa la opinión de los niños, me acompañan a ver este sondeo que hizo nuestro nuevo reportero, Jaime Camilo, que junto con el equipo de 11 niñas y niños fueron a preguntarle a los niños qué opinan y qué saben sobre los derechos de los niños? Vamos a ver qué nos respondieron. Hola, soy Jaime Camilo y soy el nuevo reportero de Diálogos en Confianza, y el día de hoy le voy a preguntar a algunos niños sobre sus derechos. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Oye, ¿te puedo hacer unas preguntas? Claro. ¿Tú conoces tus derechos como niño? Sí, porque sin los derechos no puedo vivir. Oh, ¿y cuáles son? Son 55 derechos, Ajá. pero el que más me llama la atención es el derecho a la diversión. Ah, la diversión, claro. Todos tenemos derecho a la diversión y los niños más. Ujú. Claro. ¿Y por qué crees que son tan importantes estos derechos? Porque yo pienso que sin ellos no podríamos vivir y no tendríamos una buena vida. Oh, sí. ¿Y cuál es el derecho más importante para ti? Te podría decir que es el derecho a una vida libre. Oh, ¿y cómo sería una vida libre? A ver, cuéntanos. Pues sería, si no tuviéramos ese derecho, estaríamos siempre encarcelados, por ejemplo, en nuestra casa y no podríamos hacer nada. Oh, tienes mucha razón. Por eso es muy importante conocerlos. Claro. Muchas gracias. ¿A ti? Hola, Janice, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, ¿te puedo hacer unas preguntas? Claro. ¿Tú conoces tus derechos como niña? Sí. ¿Y cuáles son? Pues me sé el derecho a la salud, el derecho a la diversión, el derecho a ser libre, el derecho a estudiar. Oye, ¿y por qué crees que son tan importantes? Pues porque sin ellos no podríamos hacer diferentes cosas, estudiar, estar bien y no tendríamos voz. Claro, es bien importante. Ustedes tienen una voz bien importante. Oye, y de todos estos que me has comentado, ¿cuál es el derecho más importante para ti? Para mí el derecho de la salud. Oh, sí, claro, porque sin salud no hay nada, ¿verdad? Sí. Oye, muchísimas gracias, Janice. De nada. Muchísimas gracias a Jaime Camilo por este sondeo tan interesante y tan importante escuchar y ver que los niños cada vez están más enterados acerca de sus derechos. ¿A partir de cuándo y dónde surgieron los derechos de las niñas y los niños? Esa es una pregunta a veces un poco tramposa y ahorita hacía como reflexión un poco la compartía porque quizás como para retomar esta forma de mirar y tratar, ¿no?, a las infancias, ¿no?, desde estas lógicas de representaciones sociales, yo agregaría algo más que tendría que ser como las infancias también construyen conocimiento, ¿no?, en esta lógica de actores sociales, ¿no?, desde esta lógica en donde van construyendo también sus propias realidades y en donde su análisis de la realidad en la lógica de los derechos es sumamente importante para poder retomarla y generar acciones en materia de política pública, ¿no? ¿Dónde nacen los derechos? Nacen en donde se ve la necesidad de empezar a generar procesos de armonía y de relaciones en igualdad. Está la historia, ¿no?, que de las infancias, ¿no?, no tanto de los derechos, pero hay una versión, por llamarlo de alguna, hay una línea en donde se establece que fue mucho a partir de las guerras mundiales, pues, ¿no?, en donde se empieza a focalizar a las niñas y a los niños que se quedan huérfanos de guerra, ¿no? Mucho en la lógica de protección especial, ¿no? Entonces empiezan organizaciones de sociedad civil, empieza a gestarse como este interés de identificar qué hacemos con estas niñas y niños que se encuentran en una situación
de emergencia, porque no hay quien esté cuidándoles, entonces se empieza a dar la declaración en mes del niño ya por 1959, luego por ahí de 1979 empiezan a identificar algunos expertos y expertas en el sistema universal de la necesidad de empezar a focalizar acciones diferenciadas de las personas adultas por su condición de desarrollo y por la edad, ¿no? En términos ya más de autonomía, etcétera. Entonces, la Convención de Derechos de Niñas y Niñas de las que nos hablaban se gesta a partir de 1979 a 1989. Tardamos 10 años en que un grupo de expertas a nivel universal empiezan a identificar un proyecto, ¿no? Esto es un proyecto. La Convención de los Derechos de Niñas y Niños es un marco jurídico, es un proyecto. Y tardaron 10 años para identificar estos 54 artículos que nos compartía este chiquito que nos daba su opinión en relación a ello, para poderlo como compartir a los demás, a los estados partes, que son los países, que es cuando se da esta fecha de 1989. Ahora, los derechos de niñas y niños no solo están ubicados y enfocados en la Convención de los Derechos de Niñas y Niños, hay un marco mucho más amplio. Ahí hablamos de la integralidad de los derechos y el derecho internacional de derechos humanos. Es decir, hay convenciones que hablan de todos los grupos, hay convenciones en lo particular que tendríamos que estar mirando de manera mucho más transversal, en donde sí la convención es un instrumento, te diría que ya vamos a cumplir 34 años este año, ¿no? Y también requiere esa actualización. Digo, finalmente sí es medianamente nuevo en términos de derechos, pero también ha significado un reconocimiento de estar mirando cuáles son aquellas situaciones que están viviendo, digo, sin irnos más allá, todo lo que hemos vivido con la pandemia, ¿no? ¿Qué ha pasado? Veía el celular y claro, los entornos digitales en términos de protección, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos también avanzando y siendo críticas también de la convención en ese sentido y utilizando los otros marcos para poder generar, entonces sí, espacios de no solo de protección especial, sino de garantía, de ejercicio de derechos de niñas y niñas en todo lo que esto significa, ¿no? Derechos políticos, civiles, sociales y culturales. Y que a lo largo de los años obviamente se han ido ampliando, ¿no? Sí, y ahí es como por eso se habla mucho de la integralidad de los derechos en términos mucho más holísticos. Así es. Exactamente. Pues yo aquí sumaría también, bueno, pareciera, lo has resumido muy concretamente, pero ha sido un camino muy largo, ¿no? Pensar que el primer instrumento que se tuvo en la materia, que fue justo la Declaración de Ginebra, en los años 20, cuando estamos hablando de tiempos posguerra, en donde justamente los únicos temas que se atendían en ese instrumento era lo que tenía que ver con niñez en situación de orfandad, el tema de alimentación, el tema de trata al que se vieron sometidas y sometidos los niños que quedaron en condición justo de orfandad. Ahí se trabajaban temas muy específicos, agendas muy específicas. Hablar ya de un instrumento amplio en materia de protección integral de los derechos, pues nos implicó 70 años hasta llegar justo a esta convención. En el orden internacional. Sí, por supuesto, hay también otros instrumentos que se han ido generando a lo largo del camino. Tenemos la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, pero como bien dices, hay que ser muy críticas al momento de analizar esos instrumentos porque muchos de ellos están construidos desde una mirada adultocéntrica y también sin la perspectiva de género que requiere, que se necesita ahora para trabajar la agenda de derechos de niñas y adolescencia. Entonces tenemos la Convención de los Derechos del Niño en el 89 y a partir de ahí en nuestro país, en México, se empiezan a detonar diversos procesos legislativos para contar con un marco normativo amplio, el que conocemos actualmente. La reforma constitucional que tuvimos en México en el 2011 también es un parteaguas en temas del interés superior de la niñez y, por supuesto, la promulgación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que es una ley progresista, es una ley integral y es la que marca, es la rectora en la materia de protección de las personas menores de 18 años. Así es. ¿Y en qué momento, ya que hablas de este tema, se amplían los derechos de las niñas y los niños a los adolescentes? Bueno, en la Convención de los Derechos del Niño se habla de que una persona es niño, es considerada niño o niña hasta los 19 años, ¿no? Desde el momento que nace hasta los 19 años. Entonces ahí tenemos una línea del tiempo amplia,
pero en la Ley General de los Derechos de la Niñez y Adolescencia sí se hace esa diferenciación, ¿no? Consideramos a niñas y niños las personas nacidas hasta los 12 años y consideramos a las personas adolescentes a partir de los 12 y hasta antes de cumplir los 18 años. Y esto es bien importante porque el hacer esta diferenciación etaria nos sirve para la construcción de la política pública, ¿no? Nos sirve para analizar la problemática que enfrentan las niñas por diferentes grupos etarios, los niños por diferentes grupos etarios y las personas adolescentes, porque no son los mismos problemas, los mismos obstáculos que enfrentan a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, esto es muy importante también. Y ya que hablamos también de esto y para ampliar más acerca de este tema, vamos a ver esta entrevista con Tania Ramírez Hernández. Ella es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Y ella justamente nos habla sobre los derechos de la infancia estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice. Los derechos de niñas, niños, adolescentes son importantes porque en México quieren decir los derechos de la tercera parte de la población. Además, hay una Convención de los Derechos del Niño por las Naciones Unidas y leyes que los protegen. Es importante que se vean garantizados porque así la humanidad en México puede desarrollarse de una mejor manera. La niñez y la adolescencia tienen los derechos garantizados y deben de ser respetados simplemente por el hecho de ser personas, es decir, todas las personas debemos de gozar de nuestros derechos humanos y niñas, niños, adolescentes también lo son. Lo que sucede es que ellas y ellos, ellas, tienen algunos derechos en particular debido a la etapa de desarrollo en la que se encuentran y a algunas vulnerabilidades que pueden sufrir también en la trayectoria de su vida. No respetar los derechos de niñas, niños, adolescentes es una omisión por parte de los estados, en nuestro caso por parte del Estado mexicano, y esta omisión puede tener consecuencias directamente hacia esta tercera parte de la población que es niñez y adolescencia, e ir erosionando sus derechos también erosiona el estado de vida democrático y de construcción de una sociedad más pacífica. Nuestro país carece de un enfoque en donde se garantice derechos de niñez y adolescencia porque somos una sociedad adultocéntrica. No se reconoce a niñas y niños como titulares de derechos y ese es el primer obstáculo que se tiene y por eso a la par del cumplimiento de las leyes y de las convenciones debemos gestar un cambio cultural para que sea toda la sociedad quien las reconozca y les reconozca como sujetos de derechos. Parte de la cultura adultocéntrica y también de la cultura minorista es ver a niñas y niños como menores, como proyecto de son la esperanza de México, son el futuro de la humanidad. No, reconocerles como titulares de derechos quiere decir reconocerles como personas con pleno derecho hoy y sus derechos tienen que ser garantizados el día de hoy. No son una inversión a futuro, son personas que deben de vivir plenamente sus derechos y que los deben ver garantizados. Que eso nos siembra un futuro mejor y una sociedad más justa y democrática, sin duda, pero eso no se va a conseguir si niñas y niños no tienen garantizados sus derechos desde el minuto en el que pisan este planeta. Muchísimas gracias a Tania. Y pues sí, efectivamente, esto se tiene que empezar a trabajar desde el primer minuto, como ella bien lo dice, que llegan a este mundo los niños, ¿no es así, Gaby? Sí, pues yo creo que programas como este nos viabiliza construir una cultura de reconocimiento de las niñas y los niños como estas personas niñas, como estos sujetos sociales, productores de cultura, que no es una tarea menor, que no es una tarea sencilla. En lo personal me sucede con cierta recurrencia cuando algún medio, por ejemplo, se acerca a mí o en alguna institución pública, gubernamental, la utilización de la palabra menor, ¿no? Que ha sido como una cosa persistente y bueno, al final el lenguaje construye realidad. Creo que si empezamos a desmontar estas maneras en cómo nos dirigimos a ellas y ellos, podemos ir facilitando maneras mucho más horizontales de relación y esto va a tener un impacto en la manera en cómo vamos construyendo esta intersubjetividad. Y pienso mucho en la niñez como esta experiencia, ¿no? Esta experiencia dinámica, relacional, contextual de los primeros años de vida que nos permite mapear el mundo, que nos permite entender la manera en cómo nos vamos a situar. Y una cosa que reflexionaba a partir de lo que comentaban
pues lo vemos tatuado en la cultura, digamos, en las expresiones, y recordaba cómo nosotras, que somos más o menos contemporáneas, se acordarán de que cuando éramos niñas estas caricaturas japonesas que no les llamábamos anime, pero que eran las caricaturas Remy, Sandy Bell, ¿no? Eran, claro, y que desvelaban la orfandad. Ay, sí, me acuerdo. ¿No? ¿Se acuerdan? El hogar de Pony, y cómo desvelaban la necesidad de las niñas y los niños a propósito del trayecto histórico del que hemos comentado, cómo surge esta necesidad internacional por cuidar de niñas y niños. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa. Regresamos para seguir hablando y conociendo los derechos de las niñas y los niños. Azucena, también tenemos muchos comentarios. ¿Qué te parece si cerramos con alguno de ellos? Sí, podemos. La audiencia está muy pendiente, están haciendo muchos comentarios y justo están preguntando mucho sobre los MPs y cómo se puede localizar a un agresor de infantes. Ibram Ramírez, por ejemplo, nos hace esta pregunta. Tenemos varios que nos hacen estas preguntas. Entonces, si les parece, regresando del corte, podemos leer más comentarios para ver qué nos están preguntando. Regresamos. El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Declaración de los Derechos del Niño. Las niñas, niños y adolescentes somos más felices cuando vivimos con las personas que nos quieren y queremos. Cuando estamos en familia sentimos seguridad, protección y amor. Y esta es una responsabilidad que establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. No importa qué tipo de familia sea, si es corta o muy extensa. Lo importante es tener cerca a las personas que nos aman. Vivir en familia es nuestro derecho. Para más información, consulte esta página www.gov.mx/Cipina. Continuamos con el programa, estamos hablando de los derechos de las niñas y los niños. Los invitamos a que nos llamen al 55 51 66 4000. En el centro de contacto con la audiencia están esperando sus llamadas, sus preguntas para hacerlas llegar aquí a las panelistas y puedan resolver cualquier pregunta que tengan. Y bueno, vamos a leer comentarios que nos están haciendo llegar a través de redes sociales. Primero agradecemos a Lolimar Hidalgo, que nos está viendo desde Venezuela y nos manda muchos saludos, le está gustando el programa y está muy atento. Y fíjese que sí, porque los derechos de las niñas y los niños son universales, aplican en todo el mundo. Así es que si usted nos está viendo en cualquier parte del mundo, el tema aplica para su región. Y bueno, Sara Alelí opina que un derecho de los niños debe ser que se les expliquen las cosas y no que los adultos se las impongan. También Hipatia Balbuena nos hace una pregunta y ella la marca como urgente. Dice, ¿cuál es el protocolo a seguir dentro de una escuela cuando se presenta bullying entre niños y los maestros solo se contemplan diciendo si te llevas te aguantas? Es decir, que normalizan la violencia. El niño avisa a sus maestros y hacen como que escuchan y no activan. Ahorita que pasemos al panel, van a responder esta pregunta. A propósito de esto, Azu, perdón que te interrumpa, hay que recordarles a todas las personas que nos ven que el próximo martes 2 de mayo vamos a tratar justo ese tema, el bullying, la violencia en las escuelas. ¿Qué hacer? Ese es nuestro tema del siguiente martes para todas las personas que tienen pues muchas dudas acerca y que estamos viendo lo dramático de tantas situaciones de violencia en las escuelas, así que los invitamos a que nos vean el martes, pero no por eso no vamos a contestar sus preguntas de hoy, ¿eh? Claro que sí las van a contestar. Qué bueno que lo dices, Leti, porque van 3 preguntas que llegan con el mismo, en relación a esta violencia en las escuelas. Ahorita se va a contestar un poco, como dice Leti, y el próximo martes un programa completo. Completo de ese tema. Muy bien. Sí. Bueno, continuando con comentarios en Facebook,
Paola Silva nos dice, los niños no son el futuro, en la opinión de ella son el presente, tenemos que amarlos, protegerlos y escucharlos. También nos comenta Sara Alelí, dice, mis papás nunca me golpearon para educarme, siempre me explicaban, mi papá decía que si un adulto golpea es porque no tiene la capacidad de explicar y el niño está aprendiendo en esos momentos, es importante. Nos comentan también por acá, un anónimo nos dice, los hijos son los más afectados en las violencias que se generan en el entorno familiar. Se pueden evitar incluso delincuentes si se cuida a un niño desde pequeño. Si queremos tener una niñez sin violencia, tendremos que eliminar problemas desde la raíz. Hay un derecho a que la formación psicoemocional de un infante sea adecuada. Muchas gracias por su comentario. Aquí hay otro comentario que es interesante, a ver si lo sé explicar, porque dice, Bill Bonilla, la próxima vez que visiten el Museo de Antropología de la Ciudad de México, fíjense en una exposición donde indican que en tiempos aztecas se trataba de otra manera a los niños. Entonces, él dice, hemos evolucionado mucho, ¿no? Es interesante porque sí va evolucionando la forma en la que socialmente se les da un trato a los niños. Ya comentaban las especialistas, a partir de sucesos violentos como fueron las guerras mundiales, se avanzó mucho en materia de derechos hacia la niñez, ¿no? Y tenemos una llamada de un adulto mayor que nos llamó precisamente al CAT y nos dice, tengo 65 años, soy de Veracruz, las leyes están bien hechas, lo que pasa es que los adultos no las aplicamos bien, se dice que no hay malos hijos, hay malos padres. Debemos de respetar el crecimiento de los jóvenes y darle el nombre que le corresponde a cada etapa de su vida. La educación se da en casa, en la escuela solo se les da una formación. Bueno, si les parece, acompáñenme a ver ahora un testimonio de la niña Michelle, que nos platica y nos comparte su aprendizaje sobre los derechos de las niñas y los niños, y está muy interesante ver su forma de verlo. Acompáñenme a ver qué nos dice. Me llamo Michelle, tengo 9 años y ahorita yo estoy en cuarto de primaria. Es un poco complicado, me dejan tarea, mucha tarea, pero es divertido. Pues yo vivo con mi mamá, no tengo hermanos, soy hija única y mi abuelita y mis tíos viven aparte. Pues los derechos de los niños los he ido aprendiendo conforme voy creciendo. Más que nada, gracias a mi mamá que me los explica, o luego yo veo cápsulas, videos, donde explican sobre ello. En la escuela ya hemos hablado sobre el tema y creo que a lo largo de mi vida todo el tiempo he estado ejerciendo derechos y aprendiendo sobre ellos. Son muchísimos, pero voy a mencionar unos pocos. A la educación, a la salud, a una familia, a la libre personalidad, etc. A mí me hace feliz estar con mis amigos, estar con mi familia y que los demás estén felices. Pues yo cuando sea grande quiero hacer muchísimas cosas. Ahorita estoy enfocada más que nada en 3. En ser cantante, diseñadora de modas y enfermera. Cantante porque me encanta cantar. Ahorita estoy en clases de canto, me encantan la música, diseñadora de modas, porque me encanta hacer diseños, coser, y enfermera, porque una de mis tías es enfermera y me gustaría mucho ayudar a las personas. Yo quiero mandarle un saludo a todos mis amigos de la escuela, en especial a Lisandro, que es fan de Canal 11, y a mi mejor amiga Regina, y también a mi abuelita y a todos mis familiares. Recuerden que todos los derechos de los niños y niñas son importantes. Ay, muchísimas gracias, Michelle. Nos encantó de verdad tu cápsula. Qué hermosa y qué inteligente niña, ¿verdad? Y seguramente vas a lograr todo lo que te estás proponiendo porque sí se ve que tienes muchísimas ganas y muchísima chispa, ¿verdad? Bueno, gracias, Michelle. Un fuerte abrazo y un beso. A ver, ¿qué pasa con el bullying en las escuelas? ¿Qué sucede si un niño, una niña está sufriendo de bullying, pide ayuda a los maestros y no es escuchado o escuchada, y que podemos ver las consecuencias fatales que puede ocasionar todo esto? ¿A dónde acudir? ¿Qué hacer en este tipo de situaciones?
A ver, yo creo que ahí, digo, aquí creo que sería como rico poder también escuchar a las colegas. Yo hablar un poco más como de la parte, como, no sé si preventiva, como reaccionaria, ¿no? Y lo hablo así. Porque cuando suceden este tipo de situaciones violentas o de otro tipo de problemáticas, es en ese momento en donde se focaliza. Y cuando una situación muy grave, ¿no? Que puede ser que sea dentro de la escuela o afuera, en donde los niveles de violencia que viven y ejercen las propias infancias entre ellas y ellos es producto de otra situación. Es decir, no es que llegues tú, hablábamos hace rato un poco atrás, cuando estábamos con el corte, de la crianza y de los límites con cariño, que esto también te forma y que son importantes para el desarrollo de la vida de las personas. Cuando hablamos de niñas y niños y la exposición que tienen ante diferentes informaciones, formas, todo lo que existe en medios de comunicación, llámese internet, televisión, que no está regulado para las infancias, generalmente terminan en estas apologías de las violencias, como hemos visto en muchísimos espacios. Y es ahí donde entonces estamos reaccionando y donde se dan esos espacios donde niñas y niños socializan. ¿Dónde socializan? En la escuela, en la comunidad. Si eso no está cuidado desde las familias y desde la propia escuela, es ahí donde empezamos entonces a ver las situaciones de urgencia que estamos viviendo desde las escuelas. En los medios de comunicación hemos visto situaciones sumamente urgentes de atender. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Se da la situación en la escuela, los maestros y las maestras, me parece que hace falta mayores herramientas de atención, de contención, pero sobre todo de prevención. ¿No? ¿Cómo haces al interior de una escuela cuando tienes, sobre todo en un espacio tipo secundaria, donde dos chiquitas o dos chicos están teniendo ahí una situación violenta? Separas. ¿Y qué tendrías? Canalizas, ahí hay una denuncia, tienen que hacer la denuncia directamente, ¿no? ¿Qué está pasando? Y no victimizar, porque lo que sí pasa es que sigues victimizando a quienes ejercen la violencia. Por supuesto hay una responsabilidad ahí, pero la responsabilidad también está vista no solo con ellas y ellos, sino con la escuela, con las familias, con la comunidad, con el Estado, con la regulación de medios de comunicación, con todo este contexto que está alrededor de niñas y niños. Claro. Entonces, sí me parece como tratar de desubicar que la culpa completa es de quien está en este momento ejerciendo violencia, sino hay en este contexto una serie de responsabilidades, ¿no?, que nos implica y que nos toca a todas y a todos. Ahora, ¿qué derecho se vulnera cuando un niño o una niña es víctima de bullying y los adultos que están a su alrededor no hacen nada para parar este tipo de situaciones? Yo quisiera aquí reiterar lo que comenta Andrea. Estas situaciones de violencia que estamos observando son resultado de los entornos en donde viven las personas, en donde se desarrollan las personas. Hay toda una serie, hay una normatividad ya establecida en las escuelas, sobre todo en las de básica, para la actuación de las autoridades educativas, no solamente maestras, maestros, sino también personal directivo, orientadores, orientadoras, etcétera. Hay ya la responsabilidad establecida. Quizá lo que nos está haciendo falta es cómo hacer para que todo este personal educativo se entere de qué es lo que tiene que actuar, ¿no?, por norma que ya está establecida, y también mucha información sobre a dónde se pueden acercar las personas para denunciar este tipo de situaciones, ¿no? Andrea aquí nos hacía hace un momento la reflexión de que las personas nos podemos acercar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, a la Nacional, cuando identificamos situaciones de violencia, de vulnerabilidad, en donde hay personas servidoras públicas que no están respondiendo como debiera ser, en el caso de maestras y maestros que son servidoras y servidores públicos. También se pueden acercar a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de los estados. En cada entidad federativa hay una procuraduría. En algunos municipios también hay procuradurías municipales de protección dirigidas exclusivamente para personas menores de 18 años. Entonces creo que nos hace falta mucha información, ¿no? Hacer que todo este engranaje institucional que ya existe, que está actuando,
se conozca en territorio, en donde viven las niñas, niños y adolescentes. Y por ejemplo, hace un momento mencionabas que los maestros tendrían que seguir el protocolo. ¿Cuál es ese protocolo que se tiene que seguir como maestro ante una situación así? Bueno, ahí es un protocolo general que ya existe, es para atender determinados tipos de violencia que se pueden generar en el espacio escolar. Concretamente habla de 3 tipos de violencias: la violencia en general, como lo es el bullying, la violencia sexual, que también se registra en los planteles educativos, y dependiendo del tipo de violencia es la actuación inmediata que debiera tener el maestro o la maestra. Por ejemplo, si se identifica algún caso de violencia sexual en escuela, lo primero que se tiene que hacer es dar parte al Ministerio Público, además de informar a la máxima autoridad del plantel educativo, que en este caso pues sería la directora o el director. Entonces, eso es como, ahí está establecida ya la obligación, la ruta de trabajo que tendría que aplicar cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, dependiendo de la situación y también el tipo de responsabilidad o de puesto que se tenga en esta estructura escolar. Muy bien. Bueno, pues les recuerdo que el próximo martes nuestro tema es la violencia en las escuelas. ¿Qué hacer? Así que ojalá nos acompañen porque vamos, por supuesto, a tocar muy, muy a fondo esta situación. ¿A quién corresponde aplicar la ley y velar por los derechos de los niños? A mí me gustaría engranar, antes de desplazarnos hacia allá, como 3 elementos. Uno, creo que Michelle nos dio un ejemplo muy claro del rol que juega el papel adulto en el ejercicio de los derechos de niñas y niños. Es decir, poco sirve que las niñas, los niños sepan cuáles son sus derechos a partir de un listado, si no hay un mundo adulto y un contexto que favorezca el ejercicio. Y me encantó cuando ella decía, mi mamá me explica y mi mamá me dice, y cuando a mí me llevan. O sea, es muy evidente como el espacio social en el que ella se desarrolla y cómo puede, sin decirnos yo ejerzo mis derechos, que sí lo dijo, pero sin decirlo lo podemos ver en la manera en cómo ella se expresa. Luego, estas inquietudes que hay en las redes sociales, en donde la gente nos dice, bueno, la escuela es el lugar en donde se forma y la casa es el lugar en donde se educa. Y creo que eso es como de las primeras cosas que tenemos que empezar a desmontar, ¿no? O sea, entender que las niñas y los niños no son propiedad de nadie, que las niñas y los niños requieren de todo un clan, dice la frase, ¿no? Requieren de toda una tribu para poder tener un desarrollo adecuado, y en ese lugar nosotras jugamos un papel muy importante, todos quienes estamos cerca de niñas, niños y adolescentes. Y luego me quedo pensando en estos protocolos. Claro, por supuesto que me parece valioso que se tenga a nivel jurídico normativo una base que establezca qué hay que hacer cuando nos encontramos en una situación de violencia, y al mismo tiempo me quedo pensando qué hay detrás de esta expresión, porque la violencia nos está diciendo algo. Claro, vivimos en un contexto social en donde la violencia ha estado presente. De acuerdo con datos de UNICEF, sabemos que 9 de cada 10 niños en el rango de los 0 a los 14 años han manifestado que alguna vez han ejercido sobre ellas y ellos algún tipo de abuso corporal, claro, como medida de crianza. Seguimos todavía, tenemos esto muy tatuado a la cultura, seguimos creyendo en el golpe a tiempo, en la chancla voladora, en todas estas prácticas que inhiben, ¿no?, un desarrollo adecuado, y que entonces en las niñas y los niños hay una normalización de la violencia, ¿no? O sea, si yo vivo en un contexto en donde para comunicarme me pellizcan, me dan una nalgada, me ignoran, entonces voy aprendiendo que la manera de relacionarme es a través de la violencia. Efectivamente. Entonces, perdón, adelante. Entonces me quedaba pensando en qué pasa con estos niños, estas niñas que ejercen la violencia como un síntoma más de algo que está sucediendo ahí, y me gusta mucho pensar en esta apuesta justo de la prevención. Claro, es importante tener estos protocolos, digamos, ha sido necesario tenerlos. Luego, ¿a qué obedece en términos de la relación social y cómo tendríamos que estar modificando estas prácticas, entendiendo justo que el límite no tiene que venir acompañado del maltrato? El límite es necesario porque es el jarrón que habrá de contener que el agua no se desparrame, pero el límite siempre tiene que ser marcado de manera
consistente y con profundo afecto, amor, ¿no? Y desde esta crianza y cuidado bien tratante. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejar este tema hasta aquí. Ojalá de verdad que nos acompañen el martes, porque sí vamos a tener exclusivamente que hablar de la violencia en las escuelas. Y vamos a ver, lo quiero invitar para ver este reportaje que realizamos en la designación por segunda ocasión de los Puppets de 11 niñas y niños como embajadores de la UNICEF. Pues sin duda es un reconocimiento que nos llena de orgullo aquí en el 11. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, renueva la designación como embajadores a los Puppets de 11 niñas y niños. Hoy estamos reunidos para celebrar y reforzar los lazos que unen a UNICEF y a 11 niñas y niños. Para reafirmar el compromiso de trabajar para lograr y mantener el bienestar de las niñas y los niños en México. Hace 8 años, 11 niñas y niños y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en México, unieron esfuerzos en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dando como resultado que los Puppets Alan, Lucy, Staff, Nora, Memo, Lupita e IPN 9000 fueron nombrados embajadores de la UNICEF, designación que desde 2021 reafirma la continuidad de este trabajo en conjunto. Todos desde hace 2 años, el 5 de mayo de 2021, si lo recuerdo bien, fuimos nombrados embajadores de UNICEF. ¿Y quieren que les cuente por qué? ¿Sí? Bueno, entonces déjenme contarles. Era un día de verano que... Para nosotros, las niñas y los niños son lo más importante. ¿Y por qué queremos que todo el mundo cuide la infancia? La cuide, la escuche, la proteja y la apoye para que todas y todos logren sus sueños. La comunidad del 11 y niñas, niños, mamás, papás e integrantes del programa 11 Niñas y Niños celebraron la importancia de seguir luchando para difundir y conocer los derechos de la infancia. El director del 11, Carlos Brito Lavalle, destacó el compromiso y responsabilidad de mantener este nombramiento que durante 2022 se reflejó en diversos contenidos y actividades del programa Niñas y Niños Toman UNICEF, trascendiendo más allá de la pantalla con la organización de la carrera infantil 11K y con un concierto en la Feria del Libro de Jalapa en Veracruz. Y todo eso se debe al gran equipo que hay detrás de estos maravillosos personajes, a todo el equipo de contenidos. Este es un ejemplo de que a través de conciertos, de actividades recreativas, de cápsulas, de muchas de las cosas que se hacen aquí, de programas de televisión, hay uno muy particular que recuerdo que es cuando los Puppets tomaron las instalaciones de UNICEF. Las cosas pueden ser para mejorar a la infancia de México. Es un gusto que Fernando y todo el equipo de UNICEF estén aquí, que además hemos trabajado muy de la mano y eso te lo agradezco mucho. El representante de UNICEF en México, Fernando Carrera, destacó la gran labor del equipo de 11 niñas y niños por promover con claridad el respeto a los derechos de la niñez y la adolescencia en nuestro país. Y bueno, y muy contento de que sea este acto para renovar el compromiso que hemos asumido hace 2 años de trabajar conjuntamente con Canal 11, con 11 niñas y niños y con los Puppets en particular, para que nos permitan promover el respeto a los derechos de la niñez y la adolescencia en México. Son muy buenos embajadores, transmiten el mensaje con mucha claridad, con mucha profundidad, con mucha verdad, pero además con mucha alegría. Y esto siempre se celebra. Los niñas y los niños es una etapa que yo creo que los recordamos nuestra etapa de niñez, pues en medio de muchos problemas que siempre hemos tenido todos los seres humanos, nos recordamos con una alegría, con una gran alegría. Como decía un gran amigo africano, un niño alegre vale 2 adultos dichosos. ¿Okay? Y básicamente ese es el sentido de la alegría que transmiten los Puppets y que transmite este mensaje de esperanza, de alegría y de compromiso. Los Puppets agradecieron y celebraron este compromiso como embajadores. 11 niñas y niños del 11 del Instituto Politécnico Nacional está muy orgulloso de recibir este nombramiento por segunda ocasión y se compromete a continuar con la labor de difundir los derechos de las niñas y los niños y hacerlos cumplir en todas
único momento. Diálogos en Confianza se suma a la alegría de la designación e invita a seguir la programación de 11 niñas y niños este próximo domingo 30 de abril a las 12 horas, cuando se transmita un concierto en el Complejo Cultural Los Pinos, dentro de las actividades culturales y artísticas como parte de los festejos del Día del Niño y la Niña en México. 11 niñas y niños unidos a favor de la infancia. Muchísimas gracias. Y bueno, pues sí, sin lugar a dudas, es un orgullo para 11 niñas y niños y para el 11, por supuesto, ser parte de pues esto tan importante que debe ser. Y además, que todos debemos saberlo, enterarnos. A ver, ahora sí quiero que me respondan. ¿A quién corresponde aplicar la ley y velar por los derechos de los niños? El Estado en su conjunto. A ver, la ley, ¿qué es la ley? ¿No? Yo entraría por ahí. ¿No? Es el marco que regula que niñas y niñas puedan ejercer y garantizar plenamente sus derechos humanos, ¿no? Está la Ley General que ya nos compartían, que sale en 2014, ¿no? En diciembre, que es una de las leyes más progresistas, eso sí es cierto, es un consenso bastante fuerte con sociedad civil, con academia, con el propio Estado, en avanzar. Previo a la ley teníamos leyes estatales bastante deficientes, o sea, desde lógicas que hablaban en esta mirada muy tutelar de menores, ¿no? O de la obligación de las familias frente a niñas y niños, y seguir viendo a las niñas y niñas como apéndice de la familia, cuando no tiene sentido si hablamos de personas sujetas. Entonces, la ley evidentemente tiene una obligación, los derechos, hablábamos de obligaciones, ¿no? La obligación de garantizar el ejercicio de los derechos de niñas y niñas es del Estado, de las instancias que conforman el acceso a los servicios que emanen o que deberían de darse en términos de políticas públicas desde la propia ley. Es decir, nos hablaban ya los chicos y chicas de tengo derecho a la educación, a la salud, a una vida libre de violencia, al juego, y todo esto se tiene que traducir en acciones puntuales en materia de programas y políticas públicas para que niñas y niños puedan ejercerlos de mejor manera. Entonces, ¿a quién le toca? Al Estado. Al Estado. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de los derechos y obligaciones de los niños? Hay mucho, todavía se sigue hablando, tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Y sin lugar a duda, hay muchos adultos que todavía piensan o creen que se les tienen que exigir estas obligaciones y a veces se condicionan sus derechos. Entonces, ¿qué les parece si regresando del corte me responden si esto es correcto? ¿Son obligaciones? ¿Los niños tienen obligaciones realmente? Después del corte les contestan. En México residían 25.2 millones de niñas y niños de 0 a 11 años en 2020, lo que representaba el 20% de la población del país. Censo de Población y Vivienda 2020. Niñas y niños, tenemos derecho a que nos traten igual y recibir las mismas oportunidades. Así lo dice la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, por lo que las personas que nos cuidan deben de asegurarse de brindarnos la misma educación, las mismas responsabilidades y el mismo cuidado sin diferencias. Con las mismas oportunidades, las niñas vamos a cambiar a México. Vivir en igualdad es nuestro derecho. Para más información, consulta www.gov.mx/Cipina. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Y pues sí, antes de irnos a corte, les hacía esta pregunta de si era correcto decirle a los niños que así como tienen derechos, tienen obligaciones. La verdad es que muchos crecimos de esa forma y pensándolo de esa manera. Pero también hay muchas personas que nos están escribiendo y sí nos están diciendo
¿Y qué hay de las obligaciones de los niños? ¿No es así, Sí, Rosu? Leti, si me lo permites, justo tenemos a Rogelio Farías que nos dice, se habla mucho de los derechos de los niños, pero ¿y las obligaciones dónde quedan? Esmeralda Dávila también dice, perdón, todos hablan de los derechos de los niños, pero ¿qué hay de las obligaciones? Papelería Triste en Facebook también nos dice, por favor, enséñenle a los niños sus obligaciones, porque les enseñan sus derechos y no sus obligaciones, y esto hace que los niños se sientan superiores a sus padres. Pues, ¿qué cree? Llegó la pregunta al momento adecuado, porque vamos a responder si de verdad los niños tienen obligaciones. Así es, Tania, ¿tú querías agregar algo antes? Sí, yo quiero hacer un comentario en torno a la pregunta anterior y que también tiene que ver con esto que nos están consultando en las redes. A ver, es obligación de garantizar y dar cumplimiento a todo lo que está establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado mexicano. Pero las autoridades no son las únicas responsables de garantizar derechos, ¿no? Todas las personas adultas tenemos esa obligación. Todas las personas cuidadoras que tengan a su cargo niñas, niños y adolescentes son responsables también de garantizar esos derechos. La ley también nos habla de otros sectores, aparte del público, ¿no? Sector social, sector privado, organizaciones de la sociedad civil que, bueno, no tienen una obligación, pero también tienen una corresponsabilidad para ayudar que niñas y niños accedan a sus derechos. Entonces, es importante ir como visibilizando que todas las personas, incluidas mamás, papás, tenemos esa obligación. Sí, no nada más, es decir, el Estado tiene la obligación, no, uno como papá, como, yo creo que hasta todos los adultos Todas que las están alrededor de un niño, que estén, ¿no? Abuelos, tíos, a cargo de niñas, niños. Incluidas niñas y niños. Claro, sí, claro, Y niñas que y niños, exacto. ahí es esta lógica de el tema de las obligaciones, a ver, y siempre sale, siempre, y lo platicábamos también acá al aire, y tiene que ver con estas miradas también muy adultocéntricas y manejo de poder. ¿Por qué hablamos de obligaciones? ¿Por qué solo sale el tema de obligaciones cuando decimos derechos? De entrada, ¿no? Entonces, claro, porque hay una serie de libertades y todo. De verdad, si lográramos el ejercicio pleno de los derechos humanos y lo comparto como para irlo como reflexionando con quienes nos están escuchando y aquí también en el estudio, si realmente garantizáramos el ejercicio de todos los derechos para nosotras, ni siquiera creo que tendríamos que estar hablando de obligaciones. Es un tema de relaciones, de sociedades democráticas. Cuando se habla de obligaciones en ciertos sectores o en ciertos espacios o ámbitos, como puede ser la escuela, que también es bien común que las maestras y los maestros nos digan, sí va a haber un taller, pero por favor, primero las obligaciones, porque luego se me andan ahí como saliendo del huacal, ¿no? Digo, lo estoy diciendo entre comillas, pero oye, me medio feo. Igual en las familias, porque pareciera que hablar de derechos de niñas y niños es una forma de darles libertad a todo, y no. Los derechos hablan de una lógica también de relaciones armónicas en donde los límites, ahí es la diferencia, los límites con cariño que decíamos, con unas crianzas respetuosas, sí tienen que marcar la diferencia. No puede ser que un niño o una niña utilice este lenguaje, pero además y todas son bien inteligentes, incluidas nosotras. Hacemos uso de nuestro lenguaje y de las herramientas que tenemos para poder buscar lo que queremos y necesitamos. Entonces, ahí es también responsabilidad de la persona adulta o de la persona que está criando o alrededor de tener claridad en cómo y de qué manera podemos generar estos límites que no sean autoritarios y que no permitan, lo voy a decir así, que se nos vaya del control. O sea, es un tema autoritario y manejo de poder, y lo planteamos así. En la medida en que tú trabajas junto con niñas y niños, por ejemplo, ciertas reglas del juego en casa. Todos nos toca hacer un mínimo de actividades en el hogar, que es la limpieza. Para estar todos en la familia necesitamos todos entrarle, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos diferenciando esas actividades del hogar y las vamos trabajando junto con ellas y ellas desde chiquitas y chiquitos? Y no los roles de género, ¿no? Que desafortunadamente siguen tan presentes en donde en ciertas sociedades todavía, yo diría muchas, la mujer es la que le toca, ¿no? El aseo, el cuidado de las hijas y los hijos, la comida, y qué roles le tocan al hombre o al papá o a quien esté a cargo. Y esas dinámicas de crianza son las que nos van a ir permitiendo
que estas obligaciones, entre comillas, se vayan convirtiendo más bien en relaciones armónicas, de relaciones al interior de las familias y por ende en todos los espacios de socialización de niñas y niños. Sí, bueno, yo creo que para dejarlo muy claro, los niños y las niñas jurídicamente no tienen obligaciones. Luego, hay una cosa que creo que nos está diciendo la audiencia que es profundamente amoroso y es, me preocupa. O sea, cuando yo he trabajado, me he dedicado a acompañar a familias en donde la violencia ha estado presente, y cuando yo le pregunto a la mamá, ¿por qué le pegaste al niño? La respuesta casi en el 99% de los casos es porque quiero que sea un hombre de bien. Y entonces no sabemos cómo hacer. Sí, a ver, licenciada, tú me dices que ya no le pegue al niño porque no está bien que le pegue. ¿Qué hago? Entonces hay una sensación de no tengo herramientas para poder acompañar el proceso de crianza de mi hijo. A mí me golpearon, a mí me encerraban, a mí me hacían esto y yo no lo quiero repetir con mi hijo, pero circunstancialmente sale porque está metido en el inconsciente. Creo que hay un elemento acá que en la cápsula me encantaba, que nos decían, ahora que nos hablaban de los embajadores de UNICEF, todos recordamos nuestra niñez, decía la persona que hablaba, ¿no? Recordamos cuando éramos niños. Pensar en la niñez como esa geografía que es atemporal, que nos vamos a llevar para el resto de la vida. Las cosas que aprendemos, las experiencias que tenemos, los vínculos que establecemos. Y entonces, regresando a este tema de papá y mamá, ¿cómo podemos hacer? Creo que hoy sí somos una sociedad de la información, pero luego cómo vamos a incorporar estas formas diferentes en donde nos vamos a acercar de una manera mucho más respetuosa, reconociendo el saber de niñas y niños y desplazándonos de lo que aprendimos, porque lo que yo aprendí es, aquí los niños no hablan, tú calladita, tú no puedes opinar, y luego en las adolescencias, y termino contando una anécdota. Hace tiempo en una reunión familiar alguien decía, yo a mi hijo sí le pego porque yo no quiero que cuando sea adolescente haga lo que los hijos de mis amigos están haciendo. Y yo pensaba, ¿no? Porque él decía que ya estaban saliéndose del huacal. Y entonces yo pensaba, ¿cómo explicar, no a él, a todas, ¿no? A la sociedad, que justo estamos sembrando el caminito para que eso pase? Claro. ¿Cómo negociar con las adolescencias? Porque hemos hablado ahora mucho de niñas, niños, pero luego cuando las y los adolescentes nos desafían y el mundo adulto se vuelve el enemigo, y entonces, ¿cómo lidiar con las expresiones que ellas y ellos pueden tener desde esta lógica de horizontalidad, sin que eso necesariamente signifique deshacerme o ignorar mi rol de cuidador y cuidadora? Sí, lo que pasa es que muchas veces se piensa como adulto que los derechos de los niños restan efectivamente autoridad. Y entonces, o autoridad o respeto, ¿no? Hacia los padres, hacia los maestros, hacia los abuelos, hacia los tutores. Y todavía, efectivamente, como tú bien lo mencionas, Gaby, pues sí, es muy común decir, tú vas a opinar hasta que te mantengas, o aquí es plática de adultos. Claro. Y siempre lo vemos desde, como bien también ustedes lo mencionaban, el menor, ¿no? O sea, como que el menor aquí no entra, aquí somos las autoridades, ¿no? Mayores. ¿Cómo le puede afectar eso o cómo nos puede afectar eso cuando eres niño? Que siempre, mientras tengas esa edad, te están restando. Tal vez tú tienes ganas de opinar y de decir y te quedas siempre como, bueno, lo que yo diga no importa. Es que eso me parece fundamental porque finalmente seguimos restando importancia a lo que viven, opinan y piensan niñas y niños. Y a quienes nos descolocaría en todo caso serían las personas adultas. Entonces, más bien yo invitaría a ver, en esta lógica de situación que se da en casa o en escuelas, de qué manera o en qué medida estamos preguntándole a las niñas y a los niños y a los adolescentes, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? En una lógica también de reconocer lo que están viviendo en términos de realidades. Por eso me parecía importante destacar todo esto que platicábamos al inicio sobre cómo se ha ido como mirando a las infancias a lo largo de la historia, porque al final sucede algo y seguramente sucederá algo mucho más fuerte en relación, por ejemplo, a lo que hemos vivido como mujeres. Por ejemplo, el año pasado
el movimiento de adolescentes que participó en las marchas fue impresionante. Sí. Y ya esto de calladita no me veo jamás, nunca más bonita. Pero son refranes construidos a partir de la historia. Entonces, como igual para las niñas, los niños y las personas jóvenes que han transitado en todo este largo caminar de la historia, van a ir buscando espacios en donde su opinión y su voz tenga un espacio legítimo, prioritario en todos los espacios. Y entonces sí, logremos generar acuerdos de convivencia en casa. Y aquí a quien invitaría a descolocarse también un poco desde su rol de persona adulta y cuidadora es a quienes estamos ahí. Exacto. Entonces, ¿qué tendríamos que modificar? No, por eso, no dejar toda la carga con niñas y niños. Por supuesto hay una corresponsabilidad, pero ¿qué nos toca también a nosotras en términos de ir acompañando estos límites con cariño, esta crianza respetuosa, entender la autonomía progresiva de niñas y niños, ¿no? Niñas y niños en primera infancia tienen capacidad de goce, de ejercicio y también opinan en la toma de decisiones. Así lo dice el marco normativo, son actores sociales y tenemos que ir avanzando en términos de prevención. Así es. Entonces hay que empezar a modificar y a cambiar esta forma de pensar, este chip que tenemos y entender que los niños, si no me equivoco, y así como ustedes nos lo están mencionando, no tienen obligaciones, sí tienen responsabilidades y hay que marcarle límites. Eso no quiere decir que ya no le vas a dejar alguna tarea, ¿no? Porque es una participación en conjunto. La familia somos un equipo en el cual todos debemos de participar, pero no es una obligación. Y entonces pareciera que es una palabra y muchas veces pueden decir, ay, bueno, es lo mismo, ¿no? O sea, al final mucha gente puede pensar eso, pero no es lo mismo. Y el transmitirle a un niño que tiene una responsabilidad, siempre cuando te decían, y no sé si ustedes lo recuerden, es tu obligación estudiar, ¿no? O es tu obligación recoger tu ropa, ya el simple hecho de la palabra ya también te causaba así como rechazo. No es lo mismo decir, vamos a participar todos en familia, vamos a colaborar todos para que nuestra casa esté bonita, para que todos estemos felices y a gusto dentro de nuestro espacio. Y entonces sí le modificas la forma de pensar a un niño y son muchos los beneficios que en un futuro y en su presente el niño va a tener. Y cambia tu entorno como persona adulta. Efectivamente. Bueno. Perdóname. No. Vamos a ver esta segunda parte de la entrevista que le hicimos a Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de Redim. Vamos a escuchar. Desde un marco de derechos humanos hablamos de que las personas tenemos derechos y los estados tienen la obligación de respetarlos, protegerlos, promoverlos. Entonces, pensar que niñas y niños tienen obligaciones es técnicamente incorrecto. Lo que sí tienen son responsabilidades y obviamente hay que acompañarles en ese desarrollo temprano de la ciudadanía para que no sea un buen día a sus 18 años cuando se despierten teniendo un montón de responsabilidades y de cosas que hacer. Responsabilidad de los estados, obligación de protegerlos de los estados y corresponsabilidad por parte de niñas y niños y de la sociedad toda y de las familias. Sin duda, uno de los principales retos que viven niñez y adolescencia es la falta de reconocimiento de sus personas como titulares de derechos, que se les vea como objetos, como propiedades, incluso como sujetos de protección simplemente, cuando lo que tenemos que hacer es verles como titulares de derechos. Enfrentan el reto de que no se cumplen ninguno de los 4 principios de la Convención de los Derechos del Niño, es decir, la no discriminación, el interés superior de la niñez, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo y el derecho a la participación. Tenemos que seguir avanzando también en la agenda de derechos de niñez y adolescencia, fortaleciendo algo que en México se construyó en armonía con la Convención de los Derechos de la Niñez, que es el CIPINA, este Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es un sistema que organiza el quehacer público de todas las instituciones, de manera que no sean solamente la agenda de la educación o la agenda de la salud o únicamente un puñado de instituciones. Si estamos hablando de que la niñez es la humanidad entera en una etapa de desarrollo, por supuesto que son todas las instituciones quienes se tienen que dedicar a ellas y a ellos, dedicarle tiempo, dedicarle presupuestos y dedicarles trabajo con un enfoque de derechos. Necesitamos fortalecer esa capacidad de trabajo en sistémico a la par del cambio cultural que desde cada casa, cada familia y cada entorno comunitario se puede y se debe gestar.
Muchísimas gracias a Tania por esta entrevista. Y bueno, yo quisiera preguntarles a propósito de esto, ¿en qué situación se encuentran los niños, las niñas y los adolescentes en nuestro país? ¿Y cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan en nuestro país? Quizás, vale. Estamos en un contexto de urgencia nacional y eso es algo que no podemos voltear la mirada. En nuestro país, ya se decía, tenemos un aproximado de 40 millones de personas niñas, es decir, personas en el rango de los 0 a los 18 años de edad, y de estos la mitad se encuentra en condiciones de pobreza. Eso significa que no logra satisfacer a cabalidad todas sus necesidades básicas. Las niñas, los niños de referente indígena, 9 de cada 10, no logran tener las condiciones adecuadas para su desarrollo. Y desafortunadamente esto se ha visto o se vio agudizado por las afectaciones que dejó la pandemia sanitaria o siguiendo la provocación de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Sindemia. Estas afectaciones de carácter económico, social, educativo, ¿no? Nosotros lo podemos mirar en el desarrollo. Yo creo que en este momento todavía ni siquiera podemos dimensionar a cabalidad la afectación que tuvo el confinamiento en términos de desarrollo psicoemocional. De diversión también. De socialización, claro, ¿no? Las adolescencias, que es tan importante, y la primera infancia, estos primeros contactos, estar con otras y otros. Y bueno, en términos desafortunadamente de contextos de violencia, sí tenemos una escalada, ¿no?, de escenarios en donde pues ha estado presente estas desigualdades, estas pobrezas, niñas, niños que tuvieron que salir a trabajar con las familias porque vivieron condiciones profundamente pues precarizadas. Entonces creo que ahí el poder generar estrategias de manera conjunta en los diferentes niveles, ¿no?, el Estado a través de sus instituciones y también nosotros desde el mundo íntimo, en la relación, en las escuelas, ¿cómo hacemos para ayudar a las niñas, a los niños a gestionar sus emociones, aprender a gestionar la emoción después de que vivieron tantas condiciones? Y yo les comparto, yo que estoy en la universidad, digamos, ya no estoy en la formación de menores de edad, sino más bien estudiantes universitarios, sí observo, ¿no?, una fisura, y observo cómo para ellos fue muy difícil el regreso a la vida virtual, ¿no?, en donde hay un retroceso, no solamente a nivel académico y cognitivo, sino emocional. Sí, quizás yo le sumaría también como en términos de cómo perciben las propias niñas y niños sus problemáticas en pandemia y pospandemia. Tuvimos oportunidad de hacer varias consultas, 3, en donde las propias niñas y niños, tanto en primera infancia, en edad escolar y a personas jóvenes, planteaban preocupaciones que van desde el cambio climático, medio ambiente, que pareciera que no tiene nada que ver, pero fue muy relevante lo que ellas y ellos opinaban relacionado a lo que les preocupaba, hablando de, ¿no?, de derechos humanos, las violencias exacerbadas, y así lo viven también, o sea, el hecho de que vivan violencia en la familia, en el entorno comunitario y en la escuela es una de las preocupaciones que a ellas y ellas está también de manera significativa. Salud mental también tiene que ver mucho el hecho del estar sin la posibilidad de socializar, por ejemplo, en las escuelas. Todo lo que sucedió en estos 2 años y cacho sí mermó el espacio de aprendizaje, que ese es otro tema que hay que ver. El tema de la socialización y las relaciones no solo entre sus amigas y amigos, o sea, la necesidad de vincularse con sus maestras, con sus maestros fue impresionante, y además también les preocupaba que no aprendieron igual, que me parece que pareciera que eso no lo dicen niñas y niños y lo ponen de manera muy preocupante en el centro. Los entornos digitales, cómo significó el entorno digital, si bien para un tema de socialización que también les permitió estar en comunicación con sus amigas, con las familias, con los maestros, con las escuelas, también les significó un espacio de enganche para la delincuencia organizada y violencias extremadamente agresivas. Entonces, me parece que estos elementos de agenda en términos de cómo están mirando ellas y ellos sus principales problemáticas y temas de preocupación no están tan distantes a lo que nosotras y nosotros como personas adultas pudiéramos pensar. Me parece que eso es importante ponerlo en el centro desde esta lógica mucho más ecológica, desde el enfoque de derechos de niñas y niñas, es cómo reconocemos lo que están opinando y qué les preocupa en términos de su realidad. Efectivamente. Bueno, pues vamos a ir a una muy breve pausa. Oiga, no se le olvide bajar nuestra aplicación de 11 Más. ¿Ya la bajó?
cuéntenos cuáles son sus series, sus programas favoritos. Recuerde que usted ya lo puede llevar en su celular a todas partes y ver todos nuestros programas desde donde usted se encuentre. Así que ya no hay pretexto. 11 más porque el 11 va contigo. Hacemos una breve pausa, pero antes de irnos a la pausa queremos escuchar a Marisa Escribano, quien nos habla acerca de los derechos de las niñas y los niños. Y después regresamos. Es importante conocer los derechos de las niñas y los niños para poder garantizar su bienestar, su protección y desarrollo adecuado. Estos derechos están protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional ratificado por la mayoría de los países del mundo. Entre los derechos de las niñas y los niños se encuentran el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Todos los niños tienen derecho a vivir y a desarrollarse plenamente en todas las áreas, incluyendo física, mental, emocional, social y educativa. Derecho a la no discriminación. Todos los niños tienen derecho a ser tratados de forma igual y sin discriminación alguna, independientemente de su origen, género, religión, discapacidad o cualquier otra condición. Derecho a una identidad. Todos los niños tienen derecho a una nacionalidad, un nombre y una familia, y a no ser separados de sus padres contra su voluntad. Derecho a una educación. Todos los niños tienen derecho a una educación de calidad y gratuita que promueva su pleno desarrollo y que les permita participar también en la sociedad. Tienen derecho a una protección especial para garantizar su seguridad y bienestar. Derecho a la participación. Todos los niños tienen derecho a participar en la vida social, cultural y política de su comunidad y a expresar sus opiniones libremente. Es importante recordar que estos derechos son universales, inalienables e interdependientes. Todos los niños tienen derecho a ellos, sin excepción. Y es responsabilidad de los gobiernos y de la sociedad en general proteger y promover estos derechos. Nos vemos la próxima semana. No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana. Plan de acción de la Cumbre Mundial a favor de la infancia. Las niñas, niños y adolescentes merecemos que nos traten por igual, sin importar nuestro origen, nacionalidad o por nuestras opiniones. También necesitamos que nos escuchen, que nuestra voz sea tomada en cuenta y que respeten nuestros gustos y nuestras decisiones. La igualdad y la no discriminación es un derecho que tenemos todas las personas, sin importar nuestra edad, y se establece en la Constitución y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. No ser discriminados es nuestro derecho. Para más información, consulta www.gov.mx/Cipina. Me decía, ¿cómo explico lo que es una sociedad democrática, mami? Es la convivencia en armonía y la creación de acuerdos mínimos de relaciones para estar todas y todas viviendo de mejor manera. El concepto del niño, como lo conocemos actualmente, no tiene mucho tiempo. Anteriormente la niñez estaba sujeta a la familia, ¿no? Y en ese sentido se pensaba que niñas, niños y adolescentes no tenían derechos. ¿Dónde nacen los derechos? Nacen en donde se ve la necesidad de empezar a generar procesos de armonía y de relaciones en igualdad.
Pero ha sido un camino muy largo, ¿no? Pensar que el primer instrumento que se tuvo en la materia, que fue justo la Declaración de Ginebra en los años 20, cuando estamos hablando de tiempos posguerra, hablar ya de un instrumento amplio en materia de protección integral de los derechos, pues nos implicó 70 años hasta llegar justo a esta convención. En el orden internacional. La utilización de la palabra menor, ¿no? Que ha sido como una cosa persistente y bueno, al final el lenguaje construye realidad. Creo que si empezamos a desmontar estas maneras en cómo nos dirigimos a ellas y ellos, podemos ir facilitando maneras mucho más horizontales de relación. ¿A dónde se pueden acercar las personas para denunciar este tipo de situaciones? Nos podemos acercar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, a la Nacional, cuando identificamos situaciones de violencia, de vulnerabilidad. También se pueden acercar a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de los estados. En cada entidad federativa hay una procuraduría. Pareciera que hablar de derechos de niñas y niños es una forma de darles libertad a todo, y no. Los derechos hablan de una lógica también de relaciones armónicas en donde los límites, ahí es la diferencia, los límites con cariño que decíamos, con unas crianzas respetuosas, sí tiene que marcar la diferencia. Continuamos con el programa. Si usted apenas nos está sintonizando y vio esta cápsula de resumen, todos estos puntos se han estado tratando en el programa, el que usted puede ver en todas las redes sociales porque queda guardado y también en la aplicación 11 más, porque el 11 va contigo. Ahora vamos a seguir leyendo comentarios y preguntas. Tenemos ya varias que tienen similitudes. Vamos a leer una de Facebook que dice Ofelia Acevedo Velázquez. En el México actual, ¿cuáles son las alternativas que tienen los niños y a dónde ir para que se garanticen sus derechos? ¿Cuáles son los protocolos institucionales con los que cuenta el país? Al respecto de este comentario, Leti, para que lo puedan retomar, llegaron dos comentarios anónimos de personas adultas mayores. Una nos dice, mi nieto es diabético y es adoptado. Sus padres están separados, su carga emocional es muy alta, creo que no se respetan sus derechos porque mi precioso nieto que tiene 12 años no hace ejercicio y su dieta no es lo que debería de ser. Soy una abuela preocupada que no sé qué hacer, me dicen que no es mi hijo, que no es mi problema, qué difícil es que no te dejen intervenir en lo que más te interesa. Ahí, por ejemplo, perdón, en este tipo de situaciones donde una abuela, un abuelo está viendo este tipo de situación. Omisión. Vamos, exactamente. ¿Qué hacer? ¿Tú como abuelo sí tienes derecho de ir y denunciar? Sí, claro. ¿A dónde tendría que ir, por ejemplo, esta abuela? Y no solo derecho, la obligación como abuelo en la línea directa, aún y cuando estuviéramos en un concepto en una construcción de familia adoptiva. Entonces eso es fácil. Tú solo eres el abuelo, no te metas. No, hay una responsabilidad jurídica por línea directa. Y yo pensaría Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a partir de la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene un área de adopción. Antes de pensar en un tema de carácter jurídico, creo que pensaría en una orientación de carácter psicosocial que permitiera a la familia tener más herramientas. Y si la omisión más bien si le está negando el servicio en salud o en educación o en alguna otra instancia pública, ahí sí puede pasar dos cosas. Tanto la abuela y el propio niño y la niña podrían ir a levantar una queja, en este caso, dependiendo de dónde se encuentre, si es en la Ciudad de México, a la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, en donde ya por ley cualquier niña o niña puede levantar una queja sin necesidad de estar acompañada por una persona adulta. Muy bien. Digo, lo comento porque es bien relevante, siempre es, ¿quién te va a acompañar? No puedes levantar, hacerla por teléfono, digo, es más complicado, que tampoco dependerá de la edad que vaya a la comisión, y lo puede hacer también la persona que esté a su cuidado, llámese abuela, tía, tío, también porque hay una omisión del Estado, y aquí la comisión tendría que hacerlo, y si no es en la ciudad, en la comisión del Estado o en la nacional, en dado caso. ¿Hay sanciones para este tipo de situaciones? ¿Cuáles son? Pues más bien, si se acreditara que hay una violación por una omisión de un acceso al servicio y todo, se emiten recomendaciones. Aquí sí es importante destacarlo. Desde la comisión se emiten recomendaciones que son más orientadas
a la política pública que tendría que estarse gestando, ¿no? Entonces, se recomienda, en este caso, a la institución que tuvo una omisión o que violentó el acceso al derecho a la salud, por ejemplo, de este niño o una niña, y se va directamente a la instancia. No es obligación, pero sí es una recomendación. Ahí sí, pero, por ejemplo, en este caso que dice el niño es diabético, pero los papás están separados y no tiene una alimentación adecuada y no hace ejercicios, es como un niño que para la abuelita está como abandonado y no se le está tomando en cuenta esta enfermedad que tiene, que podría haber alguna sanción para los papás. Ahí entra otra figura que es el ministerio. Acá, la comisión es importante destacarlo. Okay. Para que se acredite una violación a los derechos humanos, como bien decíamos al principio, por parte de las comisiones de derechos, tiene que ser una secretaria, una función pública, una servidora o servidor público. Okay. Entre particulares entra otra figura que aquí podría acompañarnos. A ver, ahí ¿qué pasa? Bueno, cuando tenemos situaciones en donde es evidente la vulneración de derechos o estamos identificando la probable situación de un delito, lo que nos marca la normatividad es que nos tenemos que acercar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahí hay todo un caminito también para poder atender de manera integral a la persona, empezando por la elaboración de un diagnóstico de cómo está en este caso el nieto adolescente, cuál es su situación física, cuál es su situación emocional. A partir de ese diagnóstico que se elabora en el marco de un grupo de trabajo interdisciplinario, se establecen actuaciones específicas para determinadas autoridades, ¿no? ¿Qué se le tiene que dotar en materia de acompañamiento psicológico? Si hay necesidad también de hacer alguna representación jurídica ante el Ministerio Público, la Procuraduría de Protección tiene esa atribución, tiene esa obligación de acompañar a la persona menor, de acompañar a la familia y también la Procuraduría es responsable de decir, a ver, institución 1, institución 2, te toca hacer esto, y darle seguimiento hasta el cumplimiento cabal de lo que está obligando la autoridad. Ok, entonces, como bien lo mencionabas, ¿hay procuradurías del menor? Hay procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes. Ok, así es como se llama. Exacto. Okay. En cada entidad federativa hay una procuraduría de protección. En algunos municipios hay procuradurías municipales, no en toda la República, pero sí en algunos municipios. Perfecto, muchas gracias. Gracias, además. Continuamos con más. Pues justo este era tema que habían enviado varios adultos mayores, por lo menos 4 personas, que comentaban que estaban preocupadas por la situación de sus nietos, querían que fuera de manera anónima. Se ha respondido con un ejemplo, pero justo preguntaban esto, ¿qué pueden hacer ellos? Que al ver que los papás no los cuidan bien, ¿qué podían hacer? Y tenemos otro caso de un adulto mayor que está preocupado por un niño, pero no es un nieto. ¿Qué puede hacer? Porque él dice que los trabajadores que van, los albañiles que van a trabajar a su casa, traen un niño de 13 años y cuando él pregunta la edad le dicen que es mayor de edad, pero él sabe que no es así, lo ve muy chiquito. Él pues supone que lo sacaron de la escuela para trabajar y ¿qué puede hacer en este caso? Yo quisiera comentar, no soy muy partidaria de las estrategias de carácter jurídico y voy a decir por qué. Cuando criminalizamos este tipo de contextos en donde el trabajo infantil emerge como una necesidad de la familia y lo metemos a un cajón jurídico, es bien difícil después para las familias poder salir de ahí. Luego pienso que tejer comunidad puede resultar de mayor valía. ¿Qué pasa con estas familias que están profundamente precarizadas? ¿Cuáles son sus realidades? ¿Qué tipo de apoyos pueden recibir? Claro, hay un elemento estructural que debería garantizar que tienen las condiciones mínimas de subsistencia. Luego, puede ser que no suceda y cómo la comunidad, cómo el contexto social puede favorecer. Me preguntaría si este adulto mayor que se siente a su vez preocupado por este chiquito de 13 años, ya conversó con estas personas. Ya preguntó si acaso hay algo que él pueda hacer, ya buscaron otros mecanismos para que el niño pueda regresar al contexto familiar o digamos educativo, ¿no? Entonces creo que esa parte para mí es importante, fortalecer el lazo social, fortalecer el lazo comunitario, pensar en el cuidado de las niñas, los niños como una responsabilidad social. Y termino diciendo que yo en la universidad me dedico al estudio de la trata de personas en sus diversos fines en contra de niñas, niños y adolescentes.
Y es frecuente confundir el trabajo infantil con la explotación laboral infantil, que son dos realidades completamente distintas. Y lo decíamos en el corte. El contexto de la sindemia expulsó a muchas niñas y niños de los ámbitos educativos y los llevó a actividades laborales, que sí hay una vulneración de derechos que no tiene que ver con un elemento doloso, sino más bien con la misma precarización de la familia. La necesidad. Sí, además no es lo mismo hablar de un niño o una niña indígena, no es lo mismo, de hecho hay muchas diferencias hasta en la propia ciudad. No es lo mismo hablar de un niño que vive tal vez en una colonia pues no tan afortunada como otras, o un niño que estudia en una escuela particular y otro niño que tiene que trabajar y estudiar. Claro. O sea, son muchos los contextos de la niñez y que al final de cuentas es todo un reto para el Estado. Sí, son realidades diversas, claro. Y me parece que es sumamente importante lo que plantea, porque no se trata de criminalizar y siempre terminamos argumentando la criminalización de la pobreza pensando en las familias, ¿no? Cómo es estos discursos que, si bien en cierta medida son ciertos, niñas y niñas tienen derecho a jugar y no a trabajar, sí, pero también tienen derecho a que sean escuchadas, sí, pero también tienen derecho a ejercer otro tipo, ¿sabes? Entonces, y cómo acompañamos también a las familias y entendemos la situación por la que están viviendo. Digo, finalmente, tan solo por momentar un ejemplo, ahorita tenemos una presencia nuevamente de personas migrantes en movilidad humana, ¿no? Entonces, ¿cómo no criminalizamos también? Platicábamos mucho cuando conversas con las personas, con las niñas, con los niños, con las mujeres, con las propias personas, los hombres jóvenes, y eres empática, ¿no? Frente a qué motivó a que se tuvieran que recorrer, que les gusta, desde Chile, Brasil, Argentina, ¿no? Sí. Este territorio para llegar acá, y cómo recibimos a personas que están buscando mejores condiciones. Así. Y somos empáticas. Me parece que eso tendríamos que estar mirando alrededor. Digo, lo comento como un ejemplo que es como bastante más como evidente en términos de que está externo y hay una representación social también a veces de criminalizar a las personas que están en situación de movilidad humana. Pero lo mismo pasa con estos contextos de niñas y niños que por diversas situaciones o por interés propio deciden que quieren hacer algún tipo de actividad económica para después poder tener pues lo que decidan en su momento, ¿no? Entonces, me parece que eso, que no es focalizar solo a uno, sino es entender la realidad desde una lógica mucho más sistémica. Ok, vamos con otro comentario de la audiencia. También están al tanto varias personas en redes sociales de los valores. Ellos dicen, hablando de derechos de los niños y las niñas, los valores que se les acercan en productos y contenidos que hay en música, que hay en caricaturas, que hay en programas de televisión, que hay en programas y películas, no son para su edad. O sea, ellos opinan que todo está bien, pero a la edad que debe de ser, ¿no? Son opiniones de varias personas. Por ejemplo, Karen Gómez tiene esta inquietud, Alex Sánchez también. En YouTube nos escribieron. Sí, ahí sería para otro programa, regulación de contenidos en medios de comunicación desde la vida. Evidentemente sí. O sea, no, tú entras a la TV abierta, afortunadamente hay estos espacios para nosotras, personas adultas, un poquito más de los 18, 21, pero, por ejemplo, ¿cuál es la exposición que tienen hasta en términos de información? De todo lo que está pasando, nomás en esto que hablábamos de los twitters y que ves videos en donde se están peleando a dos personas adultas en el piso y llega el niño y le da un muñequito y se va y dices, ¿dónde está regulado todo esto? Por llamarlo una red social. Casi imposible pensar en que el niño no lo va a consumir. Por supuesto. Luego, ¿qué papel tenemos para poder digerir, acompañar, orientar y darnos ese tiempo, ese espacio para explicar por qué se está dando, qué es lo que el niño o la niña está consumiendo? Claro, sí debería de haber toda una responsabilidad del Estado en qué se exhibe y qué no. Sin embargo, hoy la globalización, las redes sociales nos traen como consecuencia eso. Pero hasta para quienes son Si productores. les parece bien, aprovechando que estamos tocando este tema, vamos a ver la segunda parte del sondeo, porque es importante también visibilizar qué opinan los niños. O sea, los niños
ya tienen muy claros cuáles son sus derechos y nuestro reportero Jaime Camilo con el equipo de 11 niñas y niños tienen una segunda parte de este sondeo. Acompáñenme a ver qué nos dicen los niños. Hola, soy Jaime Camilo y soy el nuevo reportero de Diálogos en Confianza y el día de hoy le voy a preguntar a algunos niños sobre sus derechos. Oye, Leina, ¿conoces tus derechos como niño? Sí, uno de ellos es ser un niño. ¿Cuál es el derecho más importante pero para ti? Para mí, la educación. Oh, muy bien, es bien importante y todos los niños tienen derecho a la educación. Muchas gracias, Leina. De nada. Hola, Sam, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿te puedo hacer unas cuantas preguntas sobre los derechos? Sí. ¿Tú conoces cuáles son tus derechos como niña? A ver, ¿cómo cuáles son? Como el derecho a la salud, a la educación, también a tus vacunas y a tu identidad. Oh, ¿y por qué crees que todos estos derechos son importantes? Porque te ayudan a saber, por ejemplo, quién eres, tu nombre, qué necesitas de vacunación, si estás bien y para saber más. Oh, claro, tienes mucha razón. Y para ti, de todos estos derechos que mencionaste, ¿cuál es el más importante? La identidad. Oh, ¿por qué? Porque a mí me da mi nombre, mi apellido y en donde vivo también. Claro, y esa es una parte muy importante de lo que somos. ¡Muchas gracias, Sam! Muchísimas gracias a Jaime y Camilo por mostrarnos estas voces tan interesantes de niñas y niños. Bueno, te interrumpimos, perdón, antes de ir a este sondeo. ¿Querías agregar algo ya para cerrar acerca de...? Creo que sí. Como que los medios de comunicación también deberían de reconocer a este grupo social como prioritario en términos de generar contenido específico. Exacto. Y no es tan fácil encontrar estos espacios. Por eso también, justo la semana pasada hablábamos de retos virales, ¿no?, en redes sociales y también hablábamos de la importancia de que los papás estuvieran bien atentos al contenido que ven los niños en redes sociales, porque sí es muy difícil. Pero entrarle a ver cómo funciona TikTok, Instagram. Exactamente. Es en la medida en donde podemos ir previniendo también junto con ellas. Vean, si no pudieron ver el programa de la semana pasada, en su aplicación de 11 más, ahí puede buscar el programa de Diálogos en Confianza del martes pasado y va a ver de verdad qué interesantes consejos nos dieron nuestros especialistas acerca del contenido que ven nuestros niños en redes sociales. Está bien interesante. Bueno, nos queda ya poco tiempo, nos vamos a despedir, pero quisiera comenzar contigo, Andrea. ¿Con qué nos quedamos? ¿Cuál sería tu conclusión? Yo siempre trato de hacer ejercicios y invitaría de verdad a quienes nos escuchan a que pensaran en sus infancias, cuando eran niñas, cuando eran niños, qué hubieran modificado desde sus niñeces la forma de relacionarse con las personas adultas, cómo hubieran colocado un tema de interés. Eso sería la forma en cómo nos gustaría también relacionarnos con las niñas y los niños y romper con estas visiones. Porque pareciera que se nos olvidó que también fuimos niñas y niños y también tuvimos necesidades, espacios, juegos y sobre todo ganas de poder compartir y platicar. Preguntas. Y preguntar. Entonces yo me voy con eso y de verdad agradecer mucho que estos espacios cuidadosos para las infancias y también para quienes estamos alrededor y junto con ellas y ellos podamos seguir formándonos y aprendiendo. Gracias. No, gracias también a ustedes porque ustedes forman este espacio también. Muchísimas gracias. Tania, ¿con qué nos quedamos hoy? Yo quisiera también hacer un llamado, invitar a todas las personas a que nos informemos, a que busquemos herramientas para poder entender a las infancias y a las adolescencias, poder interactuar de una manera distinta. Aprovecho también este espacio para invitar a las autoridades a que cambiemos de chip, ¿no?, a que asumamos que la garantía de los derechos es responsabilidad de todas y todos. Aquí no hay no me toca, aquí nos toca a todas las personas y que tenemos que avanzar a generar espacios de protección. Todos los espacios donde interactúen niñas, niños y adolescentes tienen que ser espacios de protección. Las escuelas, los espacios de salud, los espacios comunitarios, las propias familias, ¿no?, el hogar, tienen que ser espacios
de respeto, de comprensión, de felicidad para niñas, niños y adolescentes. En la página del CIPINA pueden encontrar muchas herramientas acerca de crianza positiva, crianza respetuosa, que ya nos comentaba Andrea, entonces les invitamos a consultar. Y en nuestras redes sociales van a tener toda esta información, todas estas páginas y por supuesto también todos los contactos de nuestras invitadas del día de hoy. Gaby, ¿con qué cerramos? Pues somos muchas y muchos los que queremos un mundo menos injusto, menos desigual. Me siento verdaderamente reparada, agradecida con la convergencia, con el espacio, con la audiencia. Y cuidar del principio de la vida significa cuidar de la humanidad. Efectivamente. Muchísimas gracias a las tres. Gracias por enseñarnos tanto. Azu, cerramos con comentarios. Nos despedimos de toda la gente que nos escribió. Muchas gracias. Sí, pues aquí muchas gracias a Dolores Mesa, que nos dice que se pueden afectar los desarrollos psicoemocional y social de los niños, pero le gustó mucho las reflexiones con las panelistas. Ella dice que estos temas son de mucho beneficio para toda la familia. Les agradecemos mucho que nos hayan visto. Les recordamos, como decía Leti, todos los datos van a quedar en las redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube. Recuerde descargar la aplicación 11 Más para que puedan ver el programa donde quieran, a la hora que quieran, en su teléfono celular, en compañía de su familia. Porque recuerde que el 11 va contigo. Así es que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima.